Muy bien, 7 de la mañana, 22 minutos. Con esta información que ya veíamos como un poco de contexto, vamos a entrar en detalle. Precisamente fuimos a la base de la información. Santiago Preciado, exfuncionario de la Alcaldía de Medellín, la Alcaldía de Daniel Quintero, está aquí con nosotros, participó en esta reunión y nos va a contar un poco acerca de estos audios. Santiago, bienvenido a Consejo de Redacción. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Santiago. Bueno, comencemos hablando de este tema que es tan polémico y que ha tenido tantas reacciones, pero nosotros quisimos ir directamente a los implicados, a quienes estuvieron en ese momento en la reunión, para que nos ampliaran un poco qué fue lo que ocurrió, en qué contexto se dio esta reunión de la que 4 años después se dan a conocer a la luz pública estos audios que estábamos escuchando en la nota anterior. Bueno, buenos días, Catalina, Marcela, Mariana, Bernie. A la ciudadanía, en términos generales, uno como exdirectivo, como persona pues que pudo estar en alguna instancia de decisión de la administración pública, siempre tiene que estar presto al control social, al control ciudadano y a dar cuenta de cuáles fueron las decisiones que se tomaron y por qué. Nosotros en ese momento llegamos a la Secretaría de Inclusión aproximadamente en mayo del 2021. A la primera secretaria le toca todo lo que tiene que ver con el primer año, que es el año donde la pandemia simplemente requiere una atención en territorio. Eso fue un periodo pues, muy difícil, como todos lo recordamos. Luego llega el 2021 y nosotros en mayo, junio de ese año llegamos a la secretaría y estalla lo que algunos denominan el estallido social, las protestas, las manifestaciones, y empieza a haber una serie de dificultades porque, por ejemplo, en el Valle del Cauca, los bloqueos y allá fueron pues las cosas mucho más hostiles y agresivas que en otras partes del país o que en el mismo Medellín, donde afortunadamente no hubo pues víctimas ni afectación a la industria ni nada, pero allí murieron, recuerdo yo, aproximadamente 7, 10 millones de pollos y eso dispara el precio del huevo. Una de las primeras decisiones que nos toca tomar a nosotros en ese momento en la Secretaría es cambiar el huevo por lentejas en el programa de alimentación escolar que en ese momento se daba en paquete alimentario en los hogares de los niños. Eso fue una decisión muy difícil porque uno llega y dice, bueno, ¿cómo va recién llegado a una dependencia, el equipo que estábamos allí, cómo vamos a tener que ser los que le demos esa mala noticia a las familias? Pero el precio del huevo pasaba de 150, 160, 170 pesos a 700, 800. Eso deficita un programa automáticamente. Uno puede tomar ciertas decisiones para compensar nutricionalmente y decir, bueno, aquí es manejable el tema. Pero hay otros programas, por ejemplo, los de personas mayores. A las personas mayores no se les puede dejar de dar proteína animal res. Y en ese momento también se dispara el precio de este tipo de proteína y simplemente toca es asumir que está costando más el proceso. Son más o menos 1000 personas mayores que la alcaldía distrital atiende en esos programas de larga estancia. ¿Y eso qué implica? Que el contrato te dura menos. Porque claro, como tú tienes que gastar más en carne todos los días porque te cuesta más el producto, simplemente el programa va perdiendo vigencia diaria. Entonces, cuando estábamos en ese contexto, en el año 2021, más o menos entre julio y septiembre, nosotros hacemos lo que nos correspondía. Decirle al secretario de Hacienda, necesitamos más recursos, necesitamos dar más alimentación en los barrios, necesitamos dar más, las cosas están costando más, necesitamos atender más gente. El equipo de derechos humanos hubo que ampliarlo mucho porque estaba todo el tema pues, de las manifestaciones y de las protestas en la ciudad y en esta dependencia estaba este tema. Entonces era fundamental pedir recursos y la Secretaría de Hacienda nos dice, no, en este momento eso es inviable porque digamos, el sostenimiento de la administración no estaba preparado en ese momento para decir, todo cuesta más porque eso es imprevisible. Yo recuerdo que el índice de precios a los alimentos oscilaban algunos alimentos entre el 3 y el 27%, que todos recordamos que la canasta básica nos costaba más, ¿cierto? Eso era imprevisible. Entonces estas reuniones eran para evaluar y revisar cómo íbamos a asumir el costo que estaban teniendo los proyectos, porque tú siempre tienes que ir con tu contrato vigente proyectando cuánto te va a durar, cuándo vas a hacer el nuevo contrato y sobre todo, cuándo vas a pasar la vigencia del otro año. Santiago, Sí, eso es muy Marcela. entendible y muy posiblemente no solo en
en este caso, en 2021, pudo haber sido el caso en otras administraciones porque se estaba ajustando muchas cosas después de pandemia. Y es entendible y seguramente es muy cierto todo este contexto que nos estás dando y toda la información que entregas. La ciudadanía siente angustia, la ciudadanía siente extrañeza, es que con la filtración de este audio haya expresiones como, por ejemplo, ustedes están grabando esta reunión, cuando si nosotros estamos hablando de este tema tranquilamente, no nos preocuparía si se está grabando o no. Entonces, qué bueno sería que con una persona que estuvo presente en esa reunión, que nos cuente por qué hay un temor de grabación, de que se estuviera grabando, o por qué algunas expresiones que podríamos entrar a mirar o no, pero es más el contexto que puede incomodar e inquietar a la ciudadanía, y que de hecho el actual alcalde de Medellín es el que más expresa su preocupación ante este tema. Claro, inclusive las personas que se expresan allí como que si están grabando la reunión, escucho yo 3 voces de mujeres y en ese momento la reunión continúa. Si hubiera habido algo que no poderse sostener en público, digamos, o que hubiera sido de mal manejo, alguna de las que estaba hablando hubiera dicho, no, paremos la reunión continúa. Es una reunión de 1 hora y tanta, y te cuento, Marcela, esas reuniones se hacían inclusive, supongamos 2 o 3 veces a la semana, porque nosotros mandábamos solicitudes permanentes a la Secretaría de Hacienda. Es decir, el programa de alimentación escolar, por ejemplo, uno requiere el presupuesto 90 días antes. Entonces nosotros le decíamos al secretario de Hacienda, no vamos a alcanzar, porque el país estaba acabando más rápido, porque los alimentos costaban más y no se podía dejar de atender. Necesitábamos la plata con 90 días de anticipación porque se contrata vía licitación, es decir, un concurso público a la ciudadanía donde los operadores se presentan, etcétera. Pero si tú no tienes el certificado de disponibilidad presupuestal con 90 días antes, se configura un delito. Eso se llama contratación sin lleno de requisitos legales. Es un delito. Entonces uno era, secretario de Hacienda, por favor, mándenos los recursos. Entonces, claro, Hacienda decía, listo, tengo 10.000 y uno necesitaba 14.000. Entonces uno decía, bueno, ¿con esto qué nos alcanza? No, no nos alcanza, vuelva y vaya a Hacienda. Inclusive un presupuesto que era inmanejable en ese momento y que uno no podía saber cuándo iba a llegar, el Sistema General de Participación, que el gobierno nacional, ahorita ustedes estaban hablando del tema, los gobiernos nacionales suelen ser muy abstraídos de la realidad local. Uno también era ahí escribiendo permanentemente, venga, mándenos por favor el presupuesto. Entonces eso te cambiaba la planificación, permanentemente había que hacer esas reuniones para poder entender cómo se iba a poder soportar. ¿Qué pasaba el siguiente año? Entonces estábamos en agosto del 21. ¿Y qué pasaba en marzo, abril del otro año? Había ley de garantías. Entonces tú tenías que prever que la contratación directa e interadministrativa que hacías en el año siguiente, tú debías prever el final de los contratos y el inicio con suficiente tiempo para no quedarte sin operación, porque en inclusión social casi todos los programas no podrían verse detenidos. Santiago, antes de continuar, qué pena, para no salirnos del hilo conductor como de lo que estás mencionando, ¿saben quién grabó y con qué propósito? ¿A hoy se conoce de dónde se originaron la grabación? Pues allí hay como, uno puede especular pues por lo que uno luego vio en redes y la forma en la que se expresan, porque hay gente que tiene muchos odios y que tiene muchas dificultades, pero uno puede prever y sospechar, pues, pero eso es un delito inclusive, porque uno no puede grabar a alguien sin manifestarle pues que lo está grabando y pues ya la persona tendrá que responder ante las autoridades. En este tema ha habido investigaciones, están en curso otras y cuando se vayan resolviendo pues uno tendrá el derecho también a replicar y a decir, no, bueno, ya me escuchó el órgano de control, ya yo también como ciudadano puedo manifestar que la persona que grabó incurrió en un delito. ¿Ya han interpuesto acciones legales por esa grabación ustedes? No, esto salió en el 21, esto ya había salido en el 2021, pero digamos, si la ciudadanía, si los medios y cualquier persona tiene dudas sobre el actuar de uno como servidor público, lo correcto es uno poder... ¿En el 21 ustedes no interpusieron denuncia ante ese audio? No. La verdad, no, pues lo vimos como también uno con tantas cosas por hacer, uno dice, no, pues, ¿qué más vamos a hacer? Hay gente que tiene odios, que tiene pues sus sentimientos allí y pues quiso filtrar eso, dale, pero si ahorita está volviendo a salir y tiene eso... ¿Ya en el 24 sí lo pondrían? No sé, eso hay que mirarlo, Marcela, porque también, digamos, yo no soy una persona especialmente pues como que le vea problema a esto, porque es que el que no quiera que le oculten su actuar en lo público, pues que no asuma un cargo directivo. Que me preguntaban ayer, pero hay muchas investigaciones. Uno firma en inclusión social 200 contratos al año, ¿cierto? Entonces uno siempre está
expuesto a que el servicio público está permanentemente auditado y auscultado. El que no quiera eso, que se dedique a lo privado. Pero Santiago, yo tengo una duda y es lo que estás explicando frente a lo que pudo haber sucedido en el 2021 después de la pandemia, el estallido social. Tiene sentido en el momento en el que lo estás explicando, pero lo que sucede en los audios es algo diferente. O sea, en los audios no se oye a nadie diciendo es que la inflación nos hizo cambiar los programas, no se menciona nunca la palabra inflación. De hecho, lo que se habla en los audios es hubo unos malos manejos en temas de Hacienda, hubo una mala preparación, perdón, una mala aplicación del plan de desarrollo. O sea, lo que realmente sucede en los audios es completamente diferente a la explicación que estás dando hoy. No hay de pronto una diferencia muy grande entre, o de pronto una interpretación diferente que le estás dando hoy a lo que realmente sucedió en esa reunión con esos audios. Claro, Bernie. Mira, lo que yo te estoy dando es el contexto. Era una reunión de 15 personas, donde cada uno tenía una competencia distinta en lo que tenía que ver con la coyuntura contractual y administrativa de la Secretaría. Por eso te digo, en el 2020 una secretaria distinta a nuestro equipo y a las personas que estábamos en ese momento acompañando Inclusión Social, toma unas decisiones. Te voy a poner un ejemplo. Ellos deciden contratar todos los programas de la Unidad Familia hasta diciembre. La Unidad Familia son básicamente personal, pues personas, seres humanos, contratistas que atienden personas en los barrios, y es un contrato interadministrativo, es decir, un contrato que tú puedes firmar en cualquier momento, siempre y cuando no haya ley de garantías. Nosotros, ¿qué decíamos? Que para nosotros hubo una mala planeación. Si yo hubiera estado desde noviembre del año pasado en esa secretaría, yo no hubiera firmado un contrato de esos que valía 20.000 millones de pesos, yo no lo hubiera firmado hasta diciembre. ¿Por qué? Porque ya en ese momento teníamos aumento del salario mínimo con un valor importante, teníamos inflación, teníamos IPA y otras prioridades. Entonces, ¿cuál era la prioridad? Los programas que requerían atención permanente de la ciudadanía, personas mayores larga estancia. Tú no puedes dejar una persona mayor en la calle cuando ya está institucionalizada. Tú no puedes dejar a los niños que están en albergues, en hogares de paso, institucionalizados, en la calle. Entonces, yo hubiera priorizado contratar por más largo tiempo, programas como estos y no los de personal. Era una decisión que no tomamos nosotros, tomó alguien de la administración del alcalde anterior, pero por eso uno dice, yo no hubiera planeado así, yo no hubiera ejecutado así. Pero ¿qué nos dijo en ese momento el Consejo pues, de Gobierno y las instancias directivas de la alcaldía? ¿Qué sentido tiene salir a darle explicaciones a la ciudad diciendo, ay, la anterior lo hizo así y yo no asumo? No, cuando tú asumes un cargo, te tocó asumir. Pero el año anterior, el 2020, seguía siendo administración. Sí, señor, claro, Daniel Quintero. O sea, no era la administración anterior. Era la administración anterior, doctor Bernie, de nuestra misma alcaldía, pero otra secretaria, que no fuimos nosotros los que planeamos de esa manera, que uno siempre trata, o al menos yo en lo que siempre tuve que ver cuando pude tomar decisiones y ejecutar, yo siempre dije, no, primero lo que es de ley, primero las personas mayores, primero los niños, primero el PAE, primero programas que sé que si se quedan sin operación son licitaciones y si no tengo el recurso luego, como se dice coloquialmente, me embalo para prestar el servicio. Uno como contrata 220.000 raciones de comida para el PAE de un día para otro. No, es un programa que uno tiene que tratar de garantizar que se contrate hasta el final. El de personal, en cambio, que el CDP lo necesito con un día de antelación, puede esperar. Santiago, hay varias frases que se alcanzan a escuchar en ese audio que quizás han generado polémica por lo que podrían también tener detrás, y voy a empezar por ejemplo con una de ellas. Hay que hacer un Tetris financiero. ¿Qué eran esas piezas que se debían acomodar y finalmente qué movimientos se hicieron para acomodarlo, que quedara todo ordenado ante el ojo público? Listo, Manuela. Lo que estamos ahí cuando Mariana, cuando la abogada se está refiriendo ahí a varias personas que tienen distintas formaciones. Ahí habíamos sociólogos, historiadores, psicólogos, abogados, de todas las formaciones. Y ella es servidora pública de carrera administrativa desde el año 2010. Y ella tiene un lenguaje absolutamente jurídico inentendible. Entonces nosotros Estamos hablando de Isabel Cristina. Sí, claro, ella habla jurídicamente, arranca y dice un montón de cosas que uno... Entonces nosotros siempre le decíamos, venga, explique para que todos entiendan. Entonces ella por eso usa ejemplos coloquiales, y lo que se refiere con el Tetris es lo que yo te digo, Mariana. Perdón. Ya no importa. Mariana, no. Entonces, Mariana,
como nosotros teníamos siempre que tener el contrato vigente, la próxima firma y el año 2022, nosotros ahí es que teníamos la demanda permanente a Hacienda de decirle, mándenos los recursos con la suficiente antelación para poder contratar, porque cada que nos llegaba un recurso tarde, entonces nos tocaba de pronto que quitarle a otro programa, hacer un movimiento interno, que entonces ella, ¿por qué usa ese lenguaje? Porque eso se llama posiciones presupuestales, CDPs, RPs y no sé qué. Entonces ella usa ese lenguaje de decir, hagamos Tetris. ¿Qué significa eso? En lo que yo le interpreto a ella, quiso decir, yo voy a tener que empezar a quitarle una patica al arriendo, una patica al mercado para poder pagar servicios. Y luego cuando me llegue la plata de los servicios, vuelvo y le pongo la platica a este, vuelvo y le pongo la platica a este. Es un tema de simplemente ir moviendo recursos mientras iban llegando. Un ejemplo, esa secretaría yo me acuerdo que aproximadamente en ese momento podía estar ejecutando unos 200.000 millones de pesos, ¿cierto? Pero cuando pasa todo lo que ocurre con pandemia, cuando pasa todo lo que ocurre con los alimentos, con el salario mínimo, con la inflación, pasa a ejecutar 400.000. La plata siempre llegó, pero nuestra demanda con Hacienda siempre era que obviamente uno que está peleando es por la secretaría de uno siempre iba y decía, no, venga, mándenos los recursos rápido, pronto. Y ahí es donde uno decía, no le echemos la culpa a Hacienda de que nuestra calamidad interna, porque es que eso era una reunión interna. Pero entonces, Santiago, perdona y lo interrumpo, usted dice que había que quitarle a partecitas. ¿A qué se le quitó? Porque también está en entredicho el tema de la niñez, que quitaron recursos de programas como por ejemplo fue el PAE para armar ese Tetris. Digamos, siempre se iban moviendo recursos, pero nunca quedó deficitado nada, todo se pudo contratar. Nosotros no tuvimos un solo día de PAE sin cubrir, nunca tuvimos eso. Lo que te digo es, se iban moviendo recursos de un lado para otro y luego se reponían. Claro, eso era potestativo de uno en la Secretaría y se articulaba con la Secretaría de Hacienda, pero era para cumplir los tiempos contractuales de lo que lo demandara. Pero nuestra solicitud a Hacienda era, en lo posible, mándenos la plata completa. Pero él decía, sí, pero tengo a la Secretaría de Salud completa también diciéndome que necesita comprar más vacunas, que necesita atender más gente, que necesita montar más escuchaderos. El problema era para el secretario de Hacienda, que como todo el mundo siempre dice, él es el secretario del no. Entonces nosotros permanentemente nos teníamos que quejar ante distintas instancias y decir, venga, secretario, cúmplanos. Y él decía, denos tiempo. A propósito del secretario de Hacienda, Santiago, y fue usted precisamente quien pronuncia esta frase que también es muy contundente en medio de la conversación, donde dice que el alcalde Daniel Quintero fue taxativo, tal cual con estas palabras, que quien le eche la culpa al secretario de Hacienda, Óscar Hurtado, se va. Fue usted quien lo mencionó. ¿A qué se refería en ese momento y por qué fue tan tajante en esa conclusión? Claro, por lo que les estoy comentando a ustedes y a la audiencia. En ese momento se tienen distintas emociones y distintas sensaciones sobre la dependencia que uno lidera. Y cuando estábamos liderando una Secretaría Social, para uno era dramático siempre uno poder decir, jue madre, venga, se cae la ciudad y eso le corresponde a inclusión social y no tener los recursos a tiempo, jue madre. Yo voy y digo que es que Hacienda no me dio la plata. Entonces, claro, cuando uno iba y presionaba por recursos, uno iba y manifestaba siempre es, bueno, ¿y entonces qué digo si no llega la plata? Entonces, lo que manifestaba el alcalde es, hermano, maneje la cosa, solucione, gestione, eso sí, no se ponga a echarle la culpa a nadie sin necesidad, porque es que el secretario de Hacienda no ha incumplido. Claro, llega tarde la plata en el sentido de que uno quisiera que llegara con más antelación, pero si no ha pasado nada, pues qué necesidad. Eso sí, yo te digo, yo como Santiago, a título personal, si yo hubiese incurrido en alguna falta o en alguna no prestación del servicio, yo hubiera dicho públicamente a qué se debió. Afortunadamente la plata siempre llegó. Yo como ciudadana y también como parte de los medios de comunicación, Santiago, siento también un poquito de temor al oír que en los mismos audios que no hemos entregado en este espacio, porque quitan más espacio de tiempo, pero ustedes los pueden ver en las diferentes redes sociales, incluso quedan en nuestra plataforma, ustedes mismos evitan y hacen una medio estrategia de vocería para si los medios de comunicación les preguntan. O sea, da la sensación de que los medios de comunicación nos van a preguntar esto, ¿cómo vamos a reaccionar? Lo que menos tengamos que hablar. De hecho, hay risas en el fondo donde uno dice, ay, bueno, siquiera yo pensé que era yo la que tenía que hablar. Eso también genera incomodidad y preguntas. Como ciudadana y como medios, ¿qué nos puede decir? Marcela, mira, el tema es muy sencillo, la verdad. En la Casa Blanca, el alcalde, el presidente, tienen portavoces, personas autorizadas para hablar. Nosotros en Inclusión Social, como éramos
aproximadamente 12 directivos, nosotros la vocería nunca tuvimos ningún problema en que la ejerciera el líder de cada proceso. Es decir, la subsecretaria de Derechos Humanos, Alexandra Virviescas, ella salía y hablaba de los temas del estallido social y hablaba con el secretario del momento o compartían la vocería. Los temas de personas mayores, el subsecretario y la directora o el director ¿Quién sería técnico. el vocero en ese momento? Porque el secretario estaba en licencia de paternidad. Sí, no, pero digamos, específicamente, por ejemplo, para ese caso, ¿quién hubiera sido el vocero? el secretario o un subsecretario, pues como yo, que era el técnico, porque yo era el que manejaba la parte de los indicadores, la parte de los proyectos, la parte financiera. Entonces, como yo era el subsecretario transversal, yo podía entender el tema y podía expresarlo. Pero cuando se habla de la coyuntura general, mira que inclusive alguien en la reunión dice, no, yo cómo voy a salir a explicar esto, yo no sé de eso. Entonces dijimos, no, solamente la jurídica o yo, que inclusive yo era de los que menos salía, pues porque a mí no me interesaba mucho Que era secretario encargado el protagonismo. en ese momento. Sí, y luego cuando fui secretario, yo también manifestaba siempre, es que si el que sabe del tema es otro, pues que salga el otro. Hay secretarios o alcaldes o presidentes que sí les gusta pues como más tener el protagonismo, nosotros lo teníamos disperso para las buenas noticias, pero cuando era un tema complejo, sí preferíamos que lo manejara alguien que tuviera todo el conocimiento integral de una secretaría que manejaba 4.000, 5.000 personas, que tenía programas de todas las índoles posibles y que tenía dificultades, porque era la secretaría que atendía lo social en medio de la pandemia. Entonces, centralizamos la vocería, simplemente fue eso. Si te llama un periodista, si te llama un medio de comunicación, pues ven, dile que se remita a los voceros de la secretaría. Santiago, pero sin embargo, perdón, Sí, Tata, sin embargo, si estaba todo tan claro como lo está expresando hoy, ¿por qué tanto misterio se siente en esos audios? Si estaba todo tan claro y las razones estaban tan claras, si era por la pandemia y era por la inflación, ¿por qué se siente tanto misterio y por qué tantas veces repiten no vamos a decir, no vamos a culpar? ¿Por qué más bien no salir y darle la cara a la ciudadanía y decirle, mire, la pandemia nos dejó súper mal, el municipio tiene dificultades y los vamos a solucionar, que sería como lo lógico para todos? Porque qué necesidad habría de generar un prepánico o digamos de alertar eso cuando siempre la vocería en ese tema la tenía el secretario de Hacienda y él decía, yo voy a alcanzar a responder. Entonces, si no había la necesidad de uno generar ese pánico en la ciudad, decir, estamos a puertas de que pare tal programa. Pero pararon. No hay necesidad, no. Los programas de ley, de cubrimiento a los niños, a las personas mayores, del PAE y muchos de las secretarías de nosotros o de lo que yo pueda hablar, siempre se cubrió, digamos, como la misionalidad. Con menos claro, presupuesto de pronto, pero se cubrió. No, el presupuesto siempre inclusive fue más, porque como te digo, todo costaba más. Entonces el presupuesto, yo recuerdo que el último PAE que firmó el alcalde Federico de su primer periodo como alcalde, costó aproximadamente 98.000 millones de pesos. Y nosotros en el empalme, si no estoy mal, entregamos un PAE que costaba aproximadamente 170.000 millones de pesos. Es un PAE mucho más costoso, que normalmente si el país no hubiera entrado en la crisis que genera el estallido social, porque las protestas generan la inflación y generan el incremento en el IPA, más lo de la guerra de Ucrania, más otros factores, el precio del dólar, si tú le sumas simplemente la inflación que venía teniendo Colombia, que era del 2 o el 3%, el PAE hubiera tenido que aumentar 15.000 millones de pesos en 4 años, aproximadamente. Pero no, se aumentó casi al doble, ¿cierto? Entonces, es decir, Marcela, los programas antes terminan costando mucho más. O sea, te digo que era una secretaría de 200.000 millones aproximadamente y termina costando casi el medio billón de pesos. Santiago, hablemos de los contratos. Se habla de manera enfática en este audio sobre el cambio de contratación, de contratos interadministrativos a contratación directa. ¿Hay algún, digamos que cuidándose en ese momento de algo que también mencionan en el audio y es una celebración indebida de contratos? ¿Hay alguna o hubo alguna ilegalidad en ese momento bajo su punto de vista frente a este cambio de contratación y frente a ese cuidado de lo que ya estaba contratado de una manera, contratémoslo de otra o esperemos y todavía no hagamos esas inversiones para cambiar los contratos luego? ¿Cuál es su opinión frente a eso? Afortunadamente nosotros nunca tuvimos que cambiar de una modalidad, por ejemplo, que fuese pública, licitación, pues en el momento que yo estuve en la Secretaría, yo estuve desde mayo del 21 hasta noviembre, diciembre del 22,
y en esos casi 2 años que estuve, yo nunca, afortunadamente, tuve que pasar a una urgencia manifiesta, por ejemplo, que hubiese sido lo que hubiese ocurrido si hubiéramos tenido que pasar el PAE de licitación a directo o a interadministrativo. Eso no, afortunadamente, nunca pasó. Es que por eso no le ponemos nosotros, entendemos, Marcela, lo que pueda sentirse, escuchar una reunión interna donde la gente usa lenguaje coloquial, donde estamos discutiendo un montón de cosas, y por eso estamos, o estoy yo acá, porque yo estoy acá en nombre mío, pues como exsecretario. El exalcalde Daniel Quintero no tiene ningún tipo de acuerdo con que usted salga a hablar de estos temas, no ha generado ninguna opinión. Yo soy un ciudadano libre de ir a donde... la única persona que hemos escuchado a Santiago sí, frente a este asunto. No, yo no tengo ningún problema, y sobre este tema y cualquier, digamos, cuestión que haya tenido que ver con mi servicio, yo estoy dispuesto siempre a, de lo que yo tuve que ver, yo no puedo dar cuenta de otras dependencias ni de otras decisiones. Pero entonces uno entiende que se generan incógnitas sobre esas reuniones, porque no es muy común que la gente escuche lo que está pasando en una reunión interna. Pero te digo, esa reunión ocurrió 20 veces ese año, pero nunca tuvimos que pasar a una contratación pues de esa manera, afortunadamente. Santiago, en ese movimiento que estaban haciendo para, como decís, reorganizar los programas, tuvieron que fraccionar objetos contractuales y para sacar de un lado y meter en el otro, y como decís, subieron algunos presupuestos, entonces hubo que hacer movimientos. Esos fraccionamientos de objetos contractuales, eso no es ilegal. No, nosotros no tuvimos que fraccionar contratación. Lo que te digo es que movíamos presupuestos para poder ampliar el tiempo, digamos, de adición de un contrato de la duración, porque como se iba, lo que te explicaba, como el presupuesto se iba gastando más rápido, eso no estaba presupuestado en ningún lado. Tú nunca haces un contrato diciendo, vigencia del contrato, 100 días, pero la plata se me va a acabar antes. No, tú pones la plata de los 100 días porque tú haces un estudio de mercado, tú haces unos estudios financieros que te dicen, tienes esta plata y te va a durar los 100 días del objeto contractual. Lo que sucede después es, se está comiendo la plata del contrato más rápido porque hay incremento en la papa, la yuca, el arroz, el huevo, todo eso. Entonces tú todos los días, lo que te ponía el ejemplo de las personas mayores, tú les tienes que dar ciertos gramos de carne diario y no puede ser sino de res. Y la carne de res se disparó en la pandemia. ¿Tú qué haces? ¿Les dejas de dar carne e incumple la ley? No, tú tienes que inyectarle más recursos. Pero si no los tienes en ese momento, lo que va ocurriendo es que el contrato va bajando su duración, y ¿tú qué tienes que hacer después? Firmar otro contrato. Claro, cuando nosotros hablamos ahí de los organismos de control, que nosotros siempre estuvimos auscultados, vigilados, acompañados y tuvimos articulación con todos los organismos de control, es manifestarles precisamente eso. Es decirles, sí, esto fue lo que ocurrió. Es que le ocurrió a todas las alcaldías del país, le ocurrió a todos los programas sociales del país, porque nosotros fundamentalmente teníamos que ver con el producto más afectado por la pandemia, la comida. Y la comida se disparó. Entonces era totalmente entendible que uno tuviese que ver programas que se estaban agotando más rápido. Los de personal, por ejemplo, nunca tuvieron ese problema, porque los contratos de personal, pues digamos, eso no tenía incrementos. Santiago, ¿qué tiene para decirle a las declaraciones del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien se ha manifestado también frente al descontento de pronto de lo que se dejó de percibir para los niños, para los ancianos? Usted que estuvo en esa otra contraparte, y nuestro propósito siempre es escuchar como las dos orillas de pensamiento. ¿Qué tiene de pronto para decir de esas, de lo que se está mencionando desde ayer, de esas opiniones que han estado también a lo largo de los medios, de la opinión pública, y no solo de funcionarios como el alcalde, sino también de otros funcionarios públicos que también se han pronunciado? No, los programas siempre se atendieron en inclusión social, fue la época más dura, obviamente todos los problemas se exacerbaron, o sea, esto fue contención, lo que hubo que hacer en la pandemia fue eso. Evidentemente la ciudad terminó con unos problemas sociales que no estaban a la luz de nadie, esto estaba totalmente fuera del margen de lo que era la planeación de una administración. No teníamos una pandemia desde la gripa española, ¿cierto? 1905, 1910, se me escapa la fecha exacta, pero esto no estaba bajo la tutela de nadie. Yo creo que la ciudad efectivamente está en una etapa donde la alcaldía tiene que invertir en lo social, la alcaldía tiene que tratar de ahora pasar a una estrategia de mitigación y volver a recuperar ciertas estrategias sociales, y ojalá lo hagan. Ya sobre las opiniones que él emite, pues él es el primer mandatario de la ciudad, y ojalá esté bien informado y esté
digamos, como totalmente entendido de la situación y pues desearle lo mejor en las decisiones que él tome con lo social, porque si a él le va bien a la ciudad. Bueno, pues Santiago Preciado, subsecretario técnico, ex subsecretario técnico, que hoy nos acompaña en Consejo de Redacción para darle un poco más de claridad a estos audios que han generado y han suscitado polémica. Hemos escuchado a las partes y a las contrapartes. La idea de Consejo de Redacción es siempre entregarles a ustedes la información para que sean ustedes quienes se hagan a una opinión. Le agradecemos mucho venir a Consejo de Redacción a contarnos sobre el detalle de estas reuniones.